Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando vean esta grabación. El motivo de esta charla, de este encuentro, es que a partir de publicaciones en LinkedIn y afinidades, Adrián y yo empezamos a conversar en mensajes privados sobre diversos temas, ¿no? Como la literatura, el copywriting, el UX writing, y surgió paulatinamente también la idea de desarrollar una charla más bien informal, donde pudiéramos divagar sobre diversos temas e incluso encontrar, si es posible, algún punto de reunión de todos estos tópicos. Entonces, para no extender más esta breve presentación, me gustaría darle la palabra a Adrián para que se presente y nos hable de su experiencia. Buenísimo, bueno, gracias César, genial que se haya dado este espacio, lo veníamos charlando hace tiempo por LinkedIn y me parece que es una muy buena chance justamente para hablar de todos estos temas que nos interesan a ambos, como es la literatura, el copywriting y todo lo que tiene que ver también con el contenido que se genera. Brevemente les cuento un poquito de mí, bueno, yo estudié letras en la Universidad Nacional de Córdoba, aquí en Argentina. Mis primeros años fueron más vale como docente, pero después en un momento tuve la oportunidad de trabajar en una editorial de textos escolares. Comencé más en el área de promoción y ventas, era el promotor que se le dice acá, que es el que visita los colegios, habla con los docentes, bibliotecarios, directivos, con la intención tal vez de lograr que adopten el libro, que adoptar el libro es que lo pidan en los cursos. Y esa experiencia que yo tuve casi de 6 años trabajando en el área de promoción y ventas me sirvió mucho para lo que después yo haría en copywriting, ¿no? Porque ahí yo empezaría a implementar un montón de estrategias de venta y de persuasión y también de lo que es la venta en frío, ¿no? Tocar la puerta, presentarme, decir lo que traía y mostrar mi producto, que en ese caso era el libro. Y en esa misma editorial yo después tuve la oportunidad, cuando salió una vacante, de empezar a trabajar como editor, que en realidad es lo que yo siempre había querido, porque había estudiado letras y me interesaba el tema. Y ahí hice todo el caminito, editor junior, editor jefe, después pude ser coordinador. También estuvo muy buena esa experiencia como coordinador porque me permitió poder también hablar con otras áreas involucradas en lo que era el proceso de edición de un libro, tanto lo que eran los editores de las otras materias como los diseñadores y también la gente de producción, que era el que llevaba el libro que estaba ahí en InDesign al papel. Y ya para entonces a mí me interesaba lo que era el contenido digital, y es así que yo empecé a armarme de algunos curros, como se dice en España, o trabajos freelance como copywriter. Que honestamente al principio tampoco sabía muy bien lo que era esto de copywriting, me metí más por redactor de contenido, porque yo para entonces me sentía seguro en ese rol, ¿no? Como aquel que escribía el blog y empecé escribiendo blogs principalmente. Y luego empecé a ver que había como muchas ofertas laborales como freelance para esto del copywriter. Y digo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y me puse a investigar, me puse a ver de qué iba el rol y sentí que lo podía hacer. Y entonces de cara dura me postulé a algunos trabajos y me fue bien. Y me fue bien y sentí que ahí podía un poco combinar lo que yo había aprendido todos esos años en el área de promoción y ventas, más lo que yo ya tenía también como experiencia siendo editor, en el sentido de ser meticuloso con lo que uno escribía, ser cuidadoso con la gramática, con la ortografía, pero también con no abundar en palabras innecesarias, pues justamente el editor tiene mucho esto de recortar, de dejar lo estrictamente necesario, y sentí que ahí lo pude capitalizar muy bien. Y bueno, y fue un poco de la mano también de eso que empecé también a conocer todos otros oficios que tienen relación con el contenido digital. Yo actualmente, más allá de que sigo tomando trabajos freelance de copywriter, porque es algo que me gusta, porque siento que puedo ahí desarrollar mi creatividad, yo soy más, vale ahora UX Content Lead, o sea, estoy volcado más a lo que es el UX Writing, que tiene otro enfoque, es contenido digital, pero va por otro lado. Pero lo conocí a partir de esa experiencia que yo tuve. Yo siempre cuento cuando doy mis clases de que en realidad yo el UX lo conocí primero porque empecé a trabajar como copywriter. Y es el día de hoy que me sigue gustando mucho. Siento que ahí uno puede
puede combinar, lo hemos charlado en nuestras conversaciones, uno puede combinar tal vez su pasión por la literatura y ese, tal vez esa faceta más creativa que tenemos o que considero que tenemos, eh, y volcarlo quizá a un copy ya con una intención más performática y con la intención también de convertir y de vender, que es un poco también lo que se espera de un copywriter. Muy bien, Adrián. Pues tú me das pie también como que a que rápidamente también repase como mi carrera. Pues creo que compartimos el gusto por las letras, por la lectura, por la escritura y eso en algún momento nos llevó a trabajos que a lo mejor no conocíamos el término, ¿no? En mi caso también, Mm, pues bueno, yo soy comunicólogo de profesión por la Universidad del Valle de México. Y pues me desarrollé desde muy joven como periodista, también trabajé en la televisión cultural durante 10 años, curiosamente no escribiendo, sino haciendo producción, ¿no? Grabando y editando videos. Posteriormente también llegué como tú un poco de rebote al copywriting, pero previamente había sido también profesor de literatura en una universidad, en mi alma mater. Y también en ese medio alguien mencionó la palabra UX Writing y preguntábamos acá decimos cómo se come eso mm, y poco sí, a poco nos fuimos familiarizando. Ya no eran los albores del UX Writing, pero tampoco estaba desarrollado como se ha ido desarrollando en estos últimos años. Entonces, mm. esa es como muy brevemente mi experiencia y también vamos a entrar en materia, si estás de acuerdo, con el primer tema, hablar de la creatividad, ¿no? La creatividad, pero como un proceso. Tú qué entiendes por creatividad, Daniel? Porque a mí me cuesta mucho trabajo a veces estos temas que están muy sobados, que son recurrentes, es difícil ya definirlos. Entonces creo que tener una óptica desde la perspectiva personal ayuda mucho como a aterrizarlos. Totalmente de acuerdo. Yo en principio creo que potencialmente todos somos personas creativas. ¿Esto qué significa? Que si lo trabajamos, podemos llegar a ser creativos en cuanto a lo que entregamos con nuestras piezas o en este caso el copy o lo que fuera que nosotros tengamos por propósito. Pero hay que trabajarlo, es un músculo, al menos así lo veo yo y en ese sentido lo asocio con esta idea que mencionabas antes de procesos. O sea, si bien nosotros podemos tener un rapto de inspiración o las musas nos pueden en algún momento decir las palabras indicadas, esa inspiración no se da de manera metódica, no siempre ocurre y uno no puede depender única y exclusivamente de esa inspiración. Y también hay otra palabra que a mí a veces en muchas ocasiones me genera rechazo porque siento que es una excusa, que es la del talento. Cuando dicen no tengo talento o adjudican todo el éxito de una persona a su talento supuestamente innato. Entonces, de ese modo se desmerece todo el trabajo arduo que está detrás de esa persona, que tal vez tenía ciertas condiciones naturales, por decirlo de algún modo, pero las trabajó, las desarrolló y fue la perseverancia la que le llevó a ese lugar. Y en cuanto a la creatividad, bueno, justamente yo creo que tanto para el copywriter como para el UX writer, la creatividad es un punto o un skill que siempre suma y mucho. Y entonces me encargo, por ejemplo, tanto en las clases o con el equipo cuando estamos en mi trabajo, de entender de que hay que generar un proceso y una dinámica y hábitos, buenos hábitos, para poder trabajar esta creatividad. ¿Cómo? Bueno, hay muchísimas técnicas. Yo creo que en principio es entender de que hay que respetar estos pasos. Estos pasos tienen que ver tanto como con los momentos de ocio o de divague para poder de alguna manera descansar la mente, como aquellos en donde uno tiene que ponerse delante de la máquina, aunque tal vez no tenga demasiadas ganas o aunque tal vez no tenga una idea fabulosa, y darle al teclado y quedarse frente a la hoja en blanco si no sale nada o bancarse el malestar de que tal vez la idea no es lo pulida que uno quisiera, pero entender que eso también es parte del proceso. Eh, Al menos es mi opinión sobre esto, ¿no? Porque pienso que de esa manera, entonces todos vamos a estar de alguna manera interesados en ver cómo podemos trabajar estas habilidades y de alguna manera ponerle ganas. Porque si uno piensa que es algo innato, ya se excusa en que no lo puede tal vez desarrollar. Y yo creo que sí.
Interesante, Elena. A mí me gustaría como irme un poquito atrás de los pasos que mencionas, porque abordarlo desde el punto de vista de los que escribimos, ¿no? Porque creo que muchas veces, o desde siempre hemos venido escuchando, es que cualquiera escribe. Eh, Mm, Todos sabemos escribir y podemos hacerlo. No creo que sea necesariamente así, porque también los que llegamos a hacerlo por una cuestión laboral o personal o hasta de vital, nos damos cuenta de lo difícil que es a veces traer esas ideas que en el cerebro y en la mente suenan fabulosas y a la hora de bajarlas a un papel previamente o ahora a una computadora, a una plataforma digital, algo se pierde en el proceso o mucho, ¿no? Entonces, ujú, creo que también ahí ya hay un proceso creativo, si bien a lo mejor un poquito más rupestre, un poco más inspiracional, pero también creo que pues el solo hecho de tener una idea y quererla plasmar y quererla explicar y compartir, ya también implica esta famosa palabra, este concepto que es tan grande que se ha definido de muchas maneras, ¿no? Como es la creatividad. sí, en eso coincido en el hecho de que si bien todos podemos escribir desde la cuestión más básica que puedo agarrar una hoja o la computadora y ponerme a escribir, eso no significa que lo que hagamos esté bueno o que el resto considere que esté bueno. Entonces, ahí yo tal vez diferenciaría entre la posibilidad de ser creativos, creativos con cualquier cosa. Uno puede ser creativo preparando un plato para la cena o creativo proponiendo tal vez una dinámica de trabajo o creativo pensando tal vez algo que tenga que ver no sé, con una salida, lo que sea. Creo que la creatividad va por otros lados también, pero en cuanto a lo que es la escritura, ya sí tiene que haber cierto oficio. Y es ahí donde yo combino, o me parece que la experiencia que necesita tener la persona en cualquier disciplina, en este caso estamos hablando de la escritura, con la creatividad. Entonces, considero que ambas son necesarias para poder entregar una buena propuesta. Porque con el oficio únicamente creo que no alcanza, creo que está bueno poder desarrollar nuestra creatividad, si no todos escribiríamos lo mismo y seríamos muy semejantes entre sí. Y por otro lado, con la creatividad, pero sin el oficio, sin el conocimiento tal vez de ciertas prácticas, ciertos tips, incluso ciertas fórmulas, me parece que tampoco llegaríamos a ningún lado. Yo a veces cuando doy clases les comento a mis alumnos o alumnas de que en realidad el conocimiento de las fórmulas o tal vez el seguimiento de ciertas métricas no debería ir en contra de nuestra creatividad, sino que debería sumar, justamente porque al manejar ciertas prácticas nos permite a nosotros decir cuándo vamos por una fórmula, cuándo vamos por otra, si nos conviene realmente utilizar una fórmula o en ese caso romper las reglas. Pero para romper las reglas primero tenemos que conocerlas. Entonces ahí es donde entra el oficio y ahí es donde entra todo el conocimiento que uno debe incorporar, ya sea de manera autodidacta o bueno, en una academia o estudiando o incluso trabajando. Muchas veces se aprende trabajando. Muchas de las cosas que, por ejemplo, yo hoy sé, no lo aprendí en la facultad, no lo aprendí en la universidad, lo aprendí enfrentándome a desafíos laborales. Sí, bueno, y hablabas tú ahorita de precisamente de estas fórmulas. ¿Tienes algunas técnicas o podrías hablar como de estas técnicas de una manera más concreta? Creo que la forma, por lo menos en el caso del copywriting, son las que uno puede googlear o hoy en día preguntarle a ChatGPT, AIDA, Paz, todas estas fórmulas, ¿no? De que tienen que ver con siglas y esas siglas representan palabras de, bueno, primero genero atención, después. Eso creo que uno lo puede tener. Ahora, ya yendo quizá más a técnicas del proceso creativo, cómo desarrollar la creatividad en líneas generales, pienso que, por ejemplo, es necesario tener espacios, y se lo remarco a veces a la gente de mi equipo, tener espacios de ocio o poder tener ese tiempo para consumir otro tipo de contenido. Porque una de las cosas que tal vez yo pienso en la creatividad es justamente la capacidad de combinar ideas que en principio no están conectadas o culturalmente uno no las entiende que estén conectadas. Y para eso uno, mientras más cosas pueda tener a mano y mayor conocimiento de distintas artes o de distinto tipo de contenido tenga para compartir, mejor. Entonces, para eso se necesita tiempo. Si yo estoy siempre con el agua hasta el cuello porque tengo que enviar un entregable, porque tengo que presentar un copy, difícilmente puedo ser creativo porque lo que voy a estar preocupado es por cumplir.
y voy a estar más que nada preocupado por estar con la pieza en tiempo y forma. Entonces, me parece que dentro de lo que yo remarcaría como importante para este proceso creativo es tener el espacio de ocio. Y ocio no significa necesariamente no hacer nada, significa tal vez poder como nutrir este genio creador desde otros puntos o desde otros lados. Después, por otro lado, es el hecho de, a mí me sirve hacerme como bloques de tiempo para una tarea en particular. No soy muy eh, creyente del multitasking para este tipo de cosas. Esto de, bueno, escribo un copy mientras estoy mandando un mail, mientras tal vez estoy de fondo escuchando una charla en YouTube. A mí por lo menos no me funciona. Yo necesito como agendarme un espacio de tiempo para hacer algo en particular. Incluso ese espacio de tiempo hasta está bastante agotado, porque siento que después de determinada cantidad de minutos ya pierdo la concentración o no soy lo ágil o lo filoso que me gustaría. Entonces, generalmente me agendo una hora, por ejemplo, cuando escribo. Pues yo suelo escribir ficción, entonces tengo como mi espacio en el calendario. Y para el trabajo lo mismo, como que los tengo divididos. Una cosa es para escribir mail a clientes, otra cosa es para revisar flujos o revisar el copy de las landing y otras cosas cuando yo ya me pongo más en teoría creativa. Em, y creo que también en esto de los pasos es importante poder tener como una instancia de reposo. Eh, Desde el mismo modo que yo planteo que es necesario el ocio y después llega la parte de generación del contenido, también creo que a veces está bueno poder dejarlo al texto reposar, digo yo, un tiempito, porque a veces uno está muy sesgado o lo acaba de terminar de escribir y no ve ciertas imperfecciones, no detecta algunos errores. Entonces está bueno dejarlo descansar y volver con la cabeza más fresca, quizá al día siguiente o en un rato y uno ahí puede aportar otras cosas. Y creo que la creatividad muchas veces es algo que uno puede desarrollar en conjunto, o sea, no, no sé si es siempre el genio creador algo como único e individual, creo que el trabajo colaborativo puede aportar mucho. De hecho, existen técnicas como el brainstorming que justamente es compartir un montón de ideas sueltas en equipo. Entonces, creo que también en esto de trabajar en equipo y de pensar el proceso creativo está bueno muchas veces el feedback, está muy bueno a veces lo que el otro puede aportarte de su mirada, creo que es muy nutritivo. Sí, coincido con en varias cuestiones que mencionas. Por ejemplo, a mí me ha resultado cuando ya estoy muy quemado o que le he dado muchas vueltas a algún texto, un copy o un microcopy, me voy a leer las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que él las definía Ajá. como metáforas más humor, ¿no? Que son pequeñas suerte de aforismos. Por ejemplo, la lluvia hace guitarrista al perro, ¿no? Que son como ideas que de repente estás a lo mejor muy metido con un copy muy trabajado y de repente viene esta creatividad, esta imaginación, este incluso como surrealismo que rompe muy brevemente y que también a tu cerebro lo saca del lugar en que está. Entonces, Mm, esas imágenes mentales que aparecen a partir de la lectura, creo que también ayudan como a encontrar otros horizontes. eh, Paradójicamente podría pensarse que es lo mismo, que estás escribiendo, que estás leyendo, pero también el enfoque que tienen estas pequeñas píldoras, ¿no? Textuales te llevan y te transportan hacia otros lados. También lo que mencionabas de ese descanso me parece que es algo que traemos ya de por sí los escritores, en el sentido de que se dice, bueno, voy a escribir, hay dos grandes escritores que tienen sus tiempos, que son, escriben en la mañana, escriben en las madrugadas, pero vuelven, ¿no? Pero primero se tiene que asentar lo que escribieron porque a lo mejor sí, se habla mucho de esta inspiración de que de repente, aquí también, no sé, Fernando Pessoa hablaba de que le bajó una iluminación y escribió un libro de corrido. Bueno, eso puede suceder, no creo que sea muy frecuente, pero también el claro. reposar el texto como a lo mejor un buen vino, una buena copa de vino y dejarla que se oree y después acercarte y realmente poder disfrutar, ¿no? De todos esta textura de sabores, de olores y de sabores, etcétera.
Sí, yo ahí mencionaste dos cosas que también me parece que son muy importantes. Una de ellas es entender de que lo que nosotros vamos a escribir en algún momento va a necesitar la corrección. O sea, esa idea de que nos va a salir todo de un tirón, para mí es una ilusión súper dañina, porque justamente cuando eso no sale, nos sentimos muy frustrados. Entonces, si ya desde el vamos entendemos que la corrección es parte de este proceso, del proceso creativo que estábamos hablando, entendemos que son necesarias estas pausas, dejarlo reposar el texto, volver sobre eso, acortar lo que haya que acortar, modificar lo que haya que modificar, entender que lo que escribimos en un principio probablemente sufra modificaciones. En UX Writer hablamos de iteraciones, pero bueno, es eso, ¿no? Es cambios, porque es también parte del proceso creativo. Y lo otro que mencionaste, que me había olvidado de incluirlo como parte de una de las técnicas para desarrollar nuestra creatividad, es básicamente la lectura. Yo muchas veces tengo ideas que después plasmo en el papel o que después quiero desarrollar a partir de algo que leí. Y en ese sentido es cuando yo digo, está bueno leer un poco de todo. O sea, yo hubo un momento en mi vida que leía única y exclusivamente literatura. Y obviamente la literatura abre mundos y te permite conocer otras culturas, otras formas de entender la vida y a través de los personajes uno incluso se interpela cuestiones muy, muy íntimas. Pero más allá de eso, creo que también lo que es género no ficción puede aportarnos gran cantidad de ideas para después poder nosotros volcar en nuestro copy o en lo que vayamos a generar. En ese sentido, creo que la lectura siempre es una fuente de inspiración. O sea que no creo que sea algo que uno puede comparar a la escritura. Son dos caras de una misma moneda, pero cada una tiene su impronta. Entonces, creo que a veces cuando se nos agotan las ideas o cuando estamos quemados, como dijiste, una muy buena forma de encontrar de vuelta el rumbo es la lectura. Era que mencionabas, me interesaba como el proceso. Yo, por ejemplo, esbozo un montón de copies, ¿no? Así diferentes ideas simultáneamente. Y ya que también tocaste el tema del copywriting y el UX writing, ahora nos tenemos estos instrumentos, estas herramientas, estos programas que nos permiten a lo mejor ya no desde el romanticismo del papel poner una idea, digamos, en una hoja blanca sin contexto, sino plasmarlo directamente en una computadora, a lo mejor en un Figma, ya sobre el diseño, y nosotros también poder analizar cómo se ve en ese contexto visual, la restricción de palabras, de letras que tenemos, si funciona, porque también ahí también ya entra un proceso que a lo mejor no es tan largo, sino que parece inmediato, pero no es tan inmediato, sino que nosotros como ya lo hemos ido desarrollando, tenemos esa capacidad, ese feeling de identificar, no, ese texto no cuadra bien con el contexto de la pantalla, ¿no? Entonces, me Sí. parece cómo vamos pues tirando propuestas que al final sabemos que se van a ir descartando o que de ahí se puede ir formando una versión final, por llamarla así. Bien, está bueno que traes a colación porque justamente se relaciona mucho con nuestro trabajo y con la diaria, tal vez de lo que puede ser un copy o un UX writer. Lo cierto es que muchas veces ya trabajamos sobre un template, por ejemplo, en donde tenemos una cantidad X de caracteres, tanto para el título como para el H2, el H3. Ya sabemos que tal vez no nos podemos extender demasiado porque aquí va una imagen, o allá va un footer, o tal vez son solamente dos bloques en donde tenemos que desarrollar lo que es la propuesta de valor del producto. Esos límites existen, creo que es parte también del oficio y de la experiencia de cada uno poder llegar a esa propuesta lo más afilados posibles, pero eso no significa necesariamente, o por lo menos no lo veo yo así, que uno no tenga ese desafío a veces de la hoja en blanco, porque tal vez uno, si lo lleva a su oficio, esa hoja en blanco lo puede trasladar a lo que es el desarrollo de un content prototype hoy, que es básicamente el diálogo, la conversación que podemos tener o que podemos fingir o imaginar entre la persona usuaria y el producto. Y ahí se desarrolla un diálogo que después, por supuesto, no va a estar plasmado tal cual en la landing o en el flujo o en la pantalla que nosotros tengamos que diseñar desde el lado de contenido, pero sí hay como una idea que intentamos conservar, hay como una estructura, hay como un hilo que después vamos a ir poco a poco tal vez dejando plasmado en los componentes que se nos permitan utilizar.
Y por otro lado, el storytelling está presente en cualquier tipo de campaña también, desde mailing hasta lo que puede llegar a ser un copy en redes sociales o anuncios pagos en Meta, en Google. Entonces, la idea de contar una historia siempre está presente. Después, ¿qué es de todo eso lo que finalmente podemos llegar a plasmar en la pieza creativa? Es otro gran desafío, ¿no? Pero me parece que no debemos dejar de pensar en principio la historia que queremos contar. Porque lo que ocurre a veces, yo lo veo mucho, es que atados por el formato o por el canal que vamos a utilizar, empezamos ya pensando las palabras que vamos a utilizar en vez de pensar la historia que queremos contar. Y ahí creo que perdemos el foco, ahí es justamente cuando no logramos pensar un copy que conecte o un wording que se entienda del otro lado, porque no estamos teniendo en principio la idea de lo que queremos comunicar. Entonces yo creo que eso, saltando las grandes distancias, esta hoja en blanco que antes tal vez podíamos tener y ahora es una pantalla, es lo que uno puede tratar de pensar en principio, ¿no? La historia, eso duro y que constituye la base de lo que queremos comunicar. Muy bien. Sí, sí, sí. También hace un rato mencionabas esto de la colaboración y también en la experiencia personal creo que es muy, es complementario porque a veces también uno puede tener todo este bagaje, este conocimiento de las palabras, pero también si no hace ese famoso peloteo de ideas y se puede hacer entre los pares, ¿no? Que a veces es muy gratificante porque nos metemos en cuestiones no, no, es que el mejor término es este, porque la etimología y el de equipo, los demás equipos nos ven como locos. Digo, es apasionante, pero también recibir comentarios de otras perspectivas, como los propios diseñadores. Diseñador me refiero a los product designers, a tu misma dupla en el caso de Bien. copywriting, sobre todo de esta óptica de antaño, ¿no? Que se daba estas famosas duplas. Ahora ya el copywriter funge como una especie de hombre orquesta. Ya no tiene como tanto esa separación, ¿no? Pero me parece muy interesante poder recibir cuestiones que a lo mejor por las que uno no está pensando o en las que no había reparado y de repente pum, venir con esas ideas y también uno aportar, porque también a veces me ha pasado, por ejemplo, con una imagen en alguna reunión laboral que ponían por ahí una flor, ¿no? A manera de símbolo. Ujú. Yo les hacía el comentario que para mí me evocaba como era algo sobre seguros de vida y yo ponía que a mí me evocaba como el nacimiento de la vida y a lo mejor el fin de la existencia de una persona, pero que también al final de cuentas eso iba a nutrir la tierra. Y bueno, esas divagaciones o esas ideas tan tirantes a mi compañera, la que estaba realizando esto, le resultaban como así de wow, o sea, yo jamás hubiera pensado en que eso podría interpretarse de esa manera. Entonces ahí es cuando vienen esos descubrimientos muy satisfactorios de ida y vuelta sobre las diversas perspectivas que tenemos, ¿no? Ojalá Sí, pudiéramos totalmente. tener estas retroalimentaciones con otras profesiones como la de los abogados, pero bueno, ahí es más difícil que se dé, ¿no? Entre creativos creo que es más fácil. Totalmente. Bueno, pero volviendo a esto que, por ejemplo, vos mencionabas el tema de la creatividad y su mix con el oficio. Creo que el oficio, por ejemplo, en este caso, está en conocer cuáles son los canales que mejor sirven para comunicar determinado tipo de temas, en qué momentos conviene tal vez su publicación, cuáles son las limitaciones o condiciones que te da la plataforma o la red social. Ahí estaría el oficio. Y luego la creatividad está quizá más en pensar el storytelling, en la historia que queremos comunicar, en rastrear los insights que nos van a permitir de alguna manera poder empatizar con nuestro cliente o con nuestro usuario, según sea el enfoque. Creo que la creatividad por sí sola, que es lo que hablábamos antes, tal vez no logre llegar a generar una muy buena propuesta porque le faltaría el oficio, le faltaría el conocimiento del otro, que hoy es, por ejemplo, todo lo que se refiere a contenido digital. Y solamente teniendo el conocimiento técnico de lo que es el contenido digital tampoco alcanzaría o no bastaría porque faltaría lo otro, que es lo que haría que ese contenido sea único y memorable, porque permitiría diferenciarse del resto y
y sobresalir entre la competencia. Entonces, yo creo que ambos son necesarios y en esto que vos hablabas, si por ejemplo hay como o si yo lo veo tal vez como una limitación esto de las pantallas, no, creo que es el oficio que uno tiene que tener ahí y poder implementar de la mejor manera su creatividad en los canales o en las posibilidades que se nos ofrecen hoy. Tal vez años atrás el soporte era otro, pero también la persona debía tener oficio para poder volcar su creatividad ahí. Sí, coincido. Bueno, ya vamos como llegando al cierre de esta conversación. Y bueno, creo que también entonces hemos llegado como al punto de que la creatividad no es algo que baja del cielo, ni que todos la podemos tener, ni que debemos de dar por hecho que darnos por creativos, de que puedo escribir algo y eso así se tiene que ir, ¿no? Ok, tratar de bajar esa idea, de estructurarla lo mejor que podamos hacia cualquier formato, ya sea papel, ya sea un documento de Word, en un programa de diseño, pero también que traiga un análisis, una crítica, que tengamos también esa capacidad de decidir por qué creemos que ese texto, en este caso, está listo como para poder tener vida propia y cumplir la función que requiere en redes sociales, en una aplicación, en un sitio web, etcétera. Sí, 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 yo creo, insisto con esto, que todos potencialmente somos creativos y eso entonces es un gran aliento para aquellas personas que tal vez piensan de que, uy, pucha, yo no tengo esa skill, no tengo ese talento. Y por otro lado también es un compromiso y una responsabilidad, porque entonces si está la posibilidad de ser creativos, hay que trabajarlo. Entonces no hay excusas para plantear no soy creativo. Esta charla yo me acuerdo que la tuve hace mucho con una persona de mi equipo y justamente creo que es importante comprender de que depende de nosotros y justamente de la elaboración de un proceso o propio de la indagación sobre los procesos creativos que existen, el poder trabajar esta faceta completamente. De acuerdo, Adrián. Pues lo dejamos aquí si quieres. Hablamos en estos minutos sobre la creatividad y bueno, creo que tratamos de dar diversos ejemplos, diversas perspectivas y algunos caminos para seguir, ¿no? Y también algunas sugerencias. Entonces yo te agradezco mucho esta primera conversación de varias que esperamos tener para ahondar en Totalmente. los temas. Te agradezco. Gracias, gracias a vos, César, justamente por proponer esta idea que cuando lo veníamos charlando me pareció genial, totalmente muy creativa. Así que bien por ello y sí, seguramente que será la primera de unas cuantas. Muchas gracias, Adrián. Hasta Gracias a luego. vos. Chao, chao.